Hola, hoy vamos a hablar sobre la procrastinación como un método didáctico. Generalmente, cuando se habla sobre la procrastinación, se señala como una debilidad, como una falta de decisión, como una deficiencia en la formación de una persona. Pero hoy vamos a hablar sobre la procrastinación como un importante recurso didáctico dentro de una clase holística. La procrastinación se divide en tres ramas. La primera es por evasión, cuando se trata de evitar a empezar una tarea por miedo al fracaso. Eso es normalmente un problema de autoestima, pero es una característica común en prácticamente todos los alumnos, porque se evaden antes de empezar una tarea porque piensan que no van a tener éxito, no van a poder resolver, no van a poder alcanzar el éxito frente al maestro, frente a sus compañeros, frente a sus familiares. La segunda línea de procrastinación es por activación, quiere decir cuando se posterga una tarea hasta que ya no hay más remedio que realizarla. En esta segunda línea de procrastinación es muy importante en la educación y vamos a desmenuzarla más adelante. Y luego está la procrastinación por indecisión, que es típico para las personas indecisas que intentan realizar la tarea pero se pierden, se distraen, siempre están sopesando diferentes opciones y finalmente no llegan a realizar la acción. Siempre piensan que pudiera haber otra mejor manera de hacerlo y no toman una decisión. La segunda manera de procrastinar, quiere decir posponer un evento de la acción o una actitud a un futuro, en el que lo importante se convierte en lo urgente, es uno de los recursos didácticos más importantes dentro de la clase holística. Quiere decir, la mayoría de los alumnos que se acercan a nuestra clase piensan que resolver un problema que les presenta un maestro o que se presenta dentro de la clase es simplemente importante, pero no lo ven como urgente. Quiere decir, en el momento cuando lo importante se convierte en urgente y entonces el organismo saca energías que tenía escondidas, que no los iba a utilizar porque iba solamente a resolver una tarea importante, no una tarea importante e urgente o solamente urgente. Y entonces cuando viene la transformación de un problema de importante a urgente, el organismo entra a otro nivel energético, tanto intelectual como emocional, como espiritualmente, y busca una solución con una reunión de fuerzas extraordinarias. Y en este momento también sucede una retención extraordinaria, una retención más importante de memorización y también un esfuerzo más importante en cuanto a la combinatoria, en cuanto a las combinaciones para resolver un problema y también en cuanto a la creatividad. Es importante que el maestro dentro de la clase holística sepa potencializar lo importante a lo urgente. Y muchas veces no es simplemente diciendo, bueno, ahora tenemos un problema importante, pero vamos a tener que resolverlo en 10 minutos. Y entonces el problema importante probablemente se va a convertir en urgente, pero no es así. Simplemente va a empezar la primera escala de la procrastinación. Quiere decir, el alumno se va a dar cuenta que en 10 minutos no puede resolver este problema. Y entonces empieza a evadirse, es la reacción primera, o empieza a reaccionar con agresividad. Cuando la procrastinación
llega al segundo nivel, cuando el organismo realmente empieza a desesperarse, empieza a aplazar tareas importantes para resolver las urgentes y empieza a disminuir la cantidad de las tareas importantes, seleccionando solamente los más urgentes hasta que finalmente llegue a seleccionar una sola tarea. Ese es el momento cuando el organismo realmente, cuando el ser humano realmente accede a niveles superiores energéticos y accede a reservorios de energía, tanto intelectual como emocional, como espiritual, para resolver ese problema de una manera, digamos, diferente, de una manera más profunda y de una manera empleando su máximo potencial. La procrastinación, entonces, es una especie de potencializador, es algo como si fuera un condensador que va eliminando las tareas que no son relevantes para el momento y va a desarrollar una especie de acumulación de tensión, acumulación de energía, acumulación del deseo de resolver, que finalmente es liberado en forma de una especie, podríamos decir, de una especie de chorro de creatividad y chorro de esfuerzo intelectual, emocional, espiritual, para resolver o solventar un problema. En este momento, el individuo accede a otros niveles. Y si eso mismo sucede en un grupo, y entonces el efecto se potencializa, quiere decir que procrastinación de un miembro puede infectar, por decirlo de alguna manera, puede pasarse a otros miembros de un grupo. Y de esta manera puede elevar el nivel energético del grupo y su capacidad para resolver los problemas. Cuando la procrastinación llega a un límite, quiere decir, cuando la acumulación de la tensión es demasiado grande y entonces sucede una parálisis del grupo, parálisis del individuo, y entonces el individuo se queda imposibilitado a resolver cualquier problema, ni siquiera resuelve problemas importantes ni los urgentes. La procrastinación puede existir de parte del maestro como un recurso didáctico y también puede existir como un fenómeno dentro del grupo o dentro de un individuo. Quiere decir, cuando coinciden dos tendencias de procrastinar entre la del alumno y la del maestro, y entonces puede haber un riesgo de que se va, digamos, desembocar la clase, se va a perder, se va a desequilibrar, se va a perder el objetivo de la clase. Entonces, la educación holística no solamente no sataniza la procrastinación, sino la utiliza con su medida como un importante recurso energetizante. En este sentido, la utilización de la procrastinación como recurso didáctico conduce a la clase, conduce al grupo, bien empleada, puede conducir al grupo a una mayor comprensión de sí mismo, una mayor conciencia sobre sí mismo y como consecuencia puede conducir a un resultado pedagógico cualitativamente muy diferente del producido en una clase de conducción tradicional.